11 pasa de las 11, nos vamos a meter en nuestro informe, justamente porque veníamos hablando, ¿no? A cargo de Daro Nebula. Pues yo siempre lo digo, tenés razón. Hablando de los cargadores de autos eléctricos, porque UTE lanzó un llamado, por ahí lo vieron, a particulares para instalar cargadores en predios privados como una meta clara, ¿no? Reforzar la red pública para acompañar el pico histórico de autos eléctricos que están circulando en Uruguay. Sí, es una estrategia, una alianza público-privada pensada para asegurar la recarga en todos los rincones del país, pero que desnuda una necesidad que en realidad se está transformando en un problema, que son justamente los cargadores. Sí, vean este dato, en 2025 el 21% de los autos 0 kilómetros vendidos en Uruguay fueron eléctricos puros, casi un tercio si sumas los híbridos. Para este 2026 los importadores proyectaban que el segmento electrificado podría alcanzar el 50% de las ventas totales. Sí, a pesar de la decisión del gobierno de empezar a gravar con IMESI a los vehículos eléctricos según su valor de importación, con tasas de entre 5 y 9% para los de mayor valor, el desembarco de Tesla en Uruguay, bueno, fue un éxito, registró unas 2.000 intenciones de compra el fin de semana pasado, con nada más. $250 vos ibas y lo señalabas. Ahí va, y seguramente ya son más de 200 los autos vendidos en tan solo 10 días. Claro, con estos números claramente se demuestra que la demanda ya no es una moda, sino una realidad masiva que presiona además a la infraestructura de Montevideo. Una infraestructura con un cuello de botella clarísimo. Más del 75% de los usuarios de autos eléctricos no planea usar la red pública de UTE de forma habitual, sino que busca resolver la carga en su propio hogar, que tiene lógica, ¿no? De noche, con tarifa más barata, tiene lógica absoluta. Y así la presión dejó de estar solamente en UTE para trasladarse directamente a los garajes residenciales y también a las decisiones de las copropiedades. Los importadores de eléctricos señalan que el futuro es la apertura al sector privado para instalar redes de carga competitivas. Esto deja a la vista cómo la regulación, tanto a nivel país como a nivel de reglamento de copropiedad, viene corriendo de atrás a la tecnología. Y uno se pregunta, ¿no? Si 3 o 4 vecinos ponen cargadores rápidos al mismo tiempo en un mismo lugar, ¿soporta la instalación, ponele vieja, de un edificio o se vuelve a la térmica general? Bueno, es el gran dilema de las reuniones de copropietarios. ¿Se puede colgar el cargador al contador del apartamento de cada uno o hay que poner contadores inteligentes en los lugares comunes? ¿Quién paga la luz al final del día también, no? Se necesita unanimidad o mayoría simple para autorizar a un vecino a pasar cables por zonas comunes. ¿Los reglamentos de copropiedad contemplan estos nuevos problemas? Bueno, arranca un nuevo y polémico informe para poner los cargadores en su sitio. Saliendo de Maquena un rato antes que salga el sol. Yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor. También tengo algún defecto, pero hay uno que es peor. Es que escucho por la boca, acércate corazón. Háblame, 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 por favor. Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Bueno, la accesibilidad y masificación de los autos eléctricos en Uruguay está llevando a que cada vez más gente pueda acceder a un vehículo de estas características. Sin embargo, no todos hacen la cuenta completa. Comprar un auto eléctrico también implica resolver esto que decíamos, ¿no? La carga diaria, ya sea instalando un wallbox en casa o contando al menos con un cargador de emergencia. Bueno, y esto que decía Paula, ¿qué es un wallbox? Es un dispositivo de pared diseñado para cargar vehículos eléctricos o híbridos enchufables de forma segura y optimizada. Este wallbox, ¿no? O caja de pared, a diferencia de un enchufe convencional, está diseñada para soportar altas potencias de manera continua, sin sobrecalentar la instalación y para linkear, escuchá esto, la red eléctrica y el auto, gestionando la velocidad de carga y evitando que reviente la casa, por ejemplo. Sí, si bien los especialistas recomiendan usar los cargadores públicos solo para emergencias o viajes largos, lo cierto es que hoy moverse en un eléctrico exige planificar las rutas con bastante anticipación. Tener un wallbox en casa termina siendo algo bastante esencial, no solo por la comodidad de cargar mientras estás durmiendo, sino porque además ayuda a descongestionar lo que es la red en calle. Y además sabes que los que saben de esto dicen que el problema no es que faltan cargadores, el problema es la manera en que la gente gestiona ese cargador. Por ahí lo deja cargando y se va y queda un rato largo después de que está 100 ahí. Claro, y hay gente haciendo fila, esperando. Claro. Ahora, si vivís en una casa, la ecuación es simple, pero si vivís en un edificio, estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo disparador de discordia vecinal. En el informe del defensor del vecino vamos a tener un rubro nuevo. Sí, que es totalmente. Bueno, el motivo, no todos los edificios uruguayos, esto lo sabemos todos, ¿no? Bajo la ley de propiedad horizontal, están preparados, edilicia, legal o eléctricamente para esta transición. Bueno, esto decía el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, hace algunos días nada más en Informativo Sarandí. Nosotros ante el boom, por supuesto lo acompañamos, estamos dando para adelante,
como se dice vulgarmente. O sea, nosotros impulsamos el tema del cambio hacia el auto eléctrico, no por negocio, repito, porque si un día nos sentamos también a mirar los números, no es por negocio, pero sí es porque creemos en el proyecto de la descarbonización, colocando la mayor cantidad de cargadores que ponemos, y después tenemos unos 150, 200 privados. Nosotros pensamos calcular este año unos 300. Vos me decís que con eso alcanza, no lo sé. Si sigue teniendo el crecimiento que está teniendo exponencial la venta de autos eléctricos, bueno, sí, obvio, no sé si nos va a alcanzar. Ya tenemos que pensar que empiezan a venir flota de camiones. Sí, entonces estamos trabajando permanentemente. Nosotros igual exhortamos siempre a usar el cargador de tu casa. En los edificios nos empezamos a encontrar con algún tipo de problema. Y a veces la gente no sabe bien cómo conectarlos, qué tipo de servicio, qué tipo de potencia. Sí, si tenemos cosas pensadas para eso, sí tenemos. Tenemos pensado salir en el corto plazo con publicidad, llegarle a la gente por medio... Ya no podemos decir la factura porque casi toda, viste, que es electrónica. Claro. Pero llegarle a la gente en el buen sentido de la palabra, con educación, porque la gente tiene la plata, vaya, compra una teleta. La verdad que frente a este boom, mientras esperamos lo que dice Bentancor, en Uruguay no existe una ley específica sobre cargadores eléctricos que reemplace o complemente el reglamento de copropiedad de tu edificio. Pero la ley 10.751 de propiedad horizontal avala la instalación de cargadores eléctricos privados en tu garage siempre que la obra sea segura, cuente con un técnico certificado y no afecte los derechos de los demás vecinos. Ya nos vamos a meter en el tema de los derechos y los límites de los vecinos, pero primero pongamos en su sitio los caminos para colocar un cargador de auto eléctrico en una copropiedad. Con una situación típica, vivís en un edificio y te compras un auto eléctrico. Lo lógico sería llamar a un electricista para saber qué pasos tenés que seguir antes de instalar el cargador. Y eso mismo fue lo que hizo Darito, ¿no? Consultó a Jorge Ifrán, electricista con firma autorizada por UTE, para que nos dé esta primera respuesta de la mañana. Lo primero que pasa con los edificios que no están preparados para la instalación eléctrica, ¿no? Entonces, cada uno quiere poner un cargador, pero ¿qué pasa? La potencia contratada del edificio ya está, capaz que ya tiene un tope. Lo otro es que cada contador, o sea, si vos tendrías que conectar al contador de tu casa, vos ahí tendrías una cometida de 6 milímetros. Y si vos vas a poner un cargador, el cargador te exige 4 milímetros por lo menos. Entonces habría que reforzar la cometida de tu lugar, de tu nicho. Después de tu nicho habría que tirar un cable hasta donde vos estacionás. Y después depende de la administración del edificio. ¿Qué es lo que dice la administración? ¿Cuál es el protocolo? ¿O qué es lo que van a hacer en el futuro los edificios? Para mí, opinión personal, no están preparados ahora para las conexiones eléctricas. Vos donde le pongas 5 autos a un edificio, lo matás. Porque los cargadores son muy potentes, ¿viste? No es lo mismo una casa de familia. Una casa de familia yo te refuerzo la cometida y ya he instalado pilas. Pero en casa de familia, ¿viste? Entonces ahí es un tema muy complicado, burocrático, y que los que deciden son la administración. Si me pongo en el lugar de la administración, no es fácil el tema. Nadie lo podrá impedir, todo sea por sentir, machacando, se nos fue pudriendo el rancho, el viejo de arriba no sabe vivir. Bueno, por un lado, la Dirección Nacional de Bomberos no cuenta con un registro público con la cantidad exacta de edificios inhabilitados, ya que se trata de un trámite privado que maneja cada administración, pero habilitación de bombero. ¿Cuántos locales públicos sabemos que no tienen? Imagínate los edificios. Si te vas a comprar o ya te compraste un eléctrico y no tenés claro si tu edificio está habilitado o no por bomberos, bueno, parece un buen momento para hacerlo. Pero más allá de la normativa y de contar con una acometida de 6 milímetros, que no es otra cosa que el cableado que conecta la red pública con el tablero de tu propiedad, como decía el amigo electricista que acabamos de escuchar, existen 3 caminos técnicos según la infraestructura de tu edificio. El primero es la doble derivación desde tu medidor. ¿En qué consiste? Si tu apartamento o tu garage están en el mismo edificio, se realiza una bajada directa desde tu medidor. De esta forma, el gasto de recarga del auto se suma directamente a tu factura de luz
todos los meses. El segundo es la carga a través de servicios generales, así se llama. El cargador se conecta al tablero del edificio, se instala un medidor inteligente interno para que la administración sepa exactamente cuánto consumiste vos y te lo cobre a vos en los gastos comunes. El tercero es básicamente un nuevo medidor independiente en los casos en que no es posible llevar un cable desde el medidor del apartamento. Esto que dice Pepe sería una cuenta nueva de UTE dedicada exclusivamente a la carga de tu vehículo con los costos y las derivaciones de conexión. Claro, ¿no? Tenés dos cuentas, la de la casa y la del auto. Claro. Y bueno, esto acá nace como el primer nudo reglamentario, podríamos decir. ¿Puedo ponerlo sin preguntarle a nadie de quién es el garage y quién decide? Otra pregunta importante, ¿es necesario el permiso de la asamblea de copropietarios? Lo responde Infocasas. Los reglamentos de COPPA, a ver, una de las cosas que hablábamos, a ver si complementa esta nueva problemática, ¿no? Porque, a ver, en algunos los edificios nuevos ya vienen regulados, pero en los viejos tiene que tomar la decisión de todo el edificio con la administración a ver si lo hacen o no, porque tiene un costo, ¿tá? Entonces, los reglamentos antiguos generalmente no lo contemplan, ¿tá? Depende mucho de cada edificio y cómo se maneja. Sabemos que actualmente, hoy en día, es un tema, ¿tá? Con la administración de los edificios, que están emitiendo comunicados y creando normativas nuevas específicas para regular estas condiciones de seguridad. A ver, por ejemplo, el otro día lo hablábamos, prohibir alargues y adaptadores, exigir la limpieza del área, inspecciones, pedir aprobación formal a la administración antes de realizar cualquier instalación de cargadores, ¿no? Siempre hay que plantearlo, ¿ah? Eso también es una toma de decisión de la administración. Todas estas acciones que ayudan a cubrir estas nuevas necesidades, obviamente de forma segura. Obviamente todo esto fue cambiando entre los copropietarios de cada edificio. Yo soy el cargador que a todos vendo mi fuerza. No me importa lo que pongan si la propina es bien gruesa. Recargo al licenciado, recargo al abogado. Ustedes no se preocupen que yo sí soy bien pateado. Es la canción del cargador. No, tremendo. Según la normativa vigente en Uruguay, un edificio no puede prohibirte la instalación de un cargador siempre que la obra sea segura y esté avalada por un instalador certificado. Pero en la práctica, la falta de una reglamentación específica abre la puerta a la subjetividad de cada administración. Claro, y ahí surge el gran dilema. Si la mayoría de los vecinos vota por el no en la asamblea, ya sea por miedo, desinformación o falta de potencia, ¿el dueño del auto queda atado de pies y manos o la ley lo ampara para exigir su derecho a cargar su vehículo? Claro, ¿quién tiene más derecho? ¿Los que dicen que no porque no lo conocen o el que tiene el auto eléctrico parado en la puerta y dice vos? Yo no tengo cómo cargarlo. Claro, tengo derecho a cargar mi auto. Bueno, yo como vecino tengo derecho a que no lo hagas porque para asegurarme que sobrevivir, básicamente. Bueno, un ejemplo es lo que pasó en Punta del Este. Algunas administraciones de edificios empezaron a notificar a sus residentes que no permitirían el ingreso ni la permanencia de vehículos Volvo EX30 en sus estacionamientos. Esos en particular. Sí, claro. Sí. Bueno, esto fue a partir de una alerta oficial publicada por el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a que determinados vehículos de ese modelo que mencionamos, debido a posibles riesgos de sobrecalentamiento en el sistema de baterías, podían llegar a tener un problema, Claro. ¿no? Por ese motivo se resolvió que los vehículos comprendidos en la alerta no podrán ingresar ni permanecer en los garajes de los edificios, salvo que sus propietarios presenten una constancia emitida por el representante oficial de la marca o un servicio técnico autorizado que certifique que la unidad fue inspeccionada y que se realizaron las reparaciones o adecuaciones indicadas por el fabricante. Bueno, esta resistencia no es un caso aislado ni exclusivo contra una marca en particular, ¿no? Muchas veces la desinformación o el miedo provocan que el debate sobre si se debe o no permitir un cargador tape la discusión de fondo, que es cómo se financia y quién lo paga. Frente a esto, los especialistas de propiedad horizontal coinciden en una solución que es lo ideal: presentar un proyecto técnico formal a la administración del edificio. Así se puede detallar el trazado del cableado y demostrar que la instalación no va a afectar la potencia general del edificio. ¿Se hace en Uruguay? Bueno, vamos a seguir escuchando. Sí, se están planteando con las administraciones, un poco por lo que hablábamos anteriormente, obviamente, y lo vemos en la calle, cada vez tienen más, no dan abasto los cargadores que están desde una estación a un hotel, o hoy en día que están, hasta supermercados también, están necesitando también en los edificios, y está siendo una problemática. Hoy en día los desarrolladores también inmobiliarios están planteando ya con los edificios nuevos, todo esto que se viene, que ya se vino en realidad, ponerle 2 o 3 cargadores dependiendo de las unidades o las unidades de cochera que tenga,
porque sabés que también si no quedás por fuera con la competencia. Y hoy es algo que ya está instalado. Bueno, en definitiva estás hablando de los derechos del comprador versus los derechos de la comunidad, ¿no? Sí, y de una duda que es válida, ¿no? ¿Hasta qué punto el derecho de un propietario a usar su energía eléctrica, como decíamos, choca con el derecho de defensa del consumidor del resto de los vecinos que tienen miedo por la seguridad de su edificio? ¿Han recibido consultas o denuncias de usuarios que compraron un auto eléctrico y luego el edificio les impidió usarlo al no dejarlos cargar? Lo responde Daniel Arbulo, defensor del vecino. Ahí hay una cuestión que es más macro todavía, que es, hay una política general de Estado de cambio de la matriz eléctrica, de la matriz energética, y además el estímulo al ingreso de determinados automóviles, que lo que ha generado es que rápidamente se instalan en el mercado, con lo cual el problema está instalado. Entonces ahí hay un nuevo derecho, que es esto, de que yo cargue mi vehículo en mi propiedad, digamos. Pero claro, eso tensiona con cuáles son las condiciones mínimas que se me exige a mí, incluso del miedo que pueda haber de otros copropietarios. Entonces acá lo que tenemos es un problema, nuevamente, que no se soluciona con una normativa, ¿no? Que a priori alguien podría decir, bueno, naturalmente, si yo soy propietario, tengo habilitado un espacio de estacionamiento y además la carga eléctrica la pago yo, ¿cuál es mi interés? Mi interés es que la conexión eléctrica sea de buena calidad, con lo cual uno instintivamente podría decir, bueno, esto no debiera de ser ninguna dificultad. Ahora, es esperable que otros vecinos tengan alguna consulta sobre esto. Bueno, ¿por qué instala él? ¿No? ¿De dónde sale el consumo? Etcétera, etcétera. Claro, pero ¿y cómo se dirime hoy eso? O sea, ¿quién? Bueno, ese es el problema. De nuevo, nosotros venimos insistiendo hace meses sobre esto. El avance de la tecnología deja de lado cualquier norma. Las normas no pueden responder al avance de la tecnología, con lo cual hoy día tenemos una norma que hay que interpretar desde el diálogo. Daniel, y en esta experiencia que venís teniendo con algo que evidentemente es un nudo nuevo, ¿cómo termina dirimiéndose? ¿Hay como un parámetro o hay alguna marca común? No, mira, nosotros no la forma de dirimirlo es desde el acuerdo, asegurando que la persona que instala su cargador se hace responsable de la instalación y de todas las consecuencias que implique esto. Como la falsa moneda. Y ahí anda a discutir en la reunión de copropietarios quién tiene razón y quién no, porque una norma que hay que interpretar desde el diálogo. Sí, qué definición, ¿no? Sí. Hoy la gran mayoría de los edificios llegan a un acuerdo con sus propietarios o con sus inquilinos, pero los números y la cantidad de autos sigue creciendo y obviamente las necesidades van a seguir creciendo en proporción. Para algunos de los entrevistados, la realidad obliga a que exista una normativa nacional que obligue a los edificios a facilitar la instalación en lugar de dejarlo a criterio de una reunión de copropietarios. Bueno, pero lo cierto es que existen otro tipo de miedos al apagón o a los costos asociados al consumo y hasta el electricista que tenga que trabajar en el edificio, ¿no? Sí. También resulta difícil saber cuánto cuesta realmente adecuar la instalación eléctrica de un edificio viejo para que sea apto para eléctricos, porque hay variables como la aptitud de los cables instalados, el tamaño. Un edificio viejo, yo me compro un eléctrico, digo, bueno, yo pago la instalación nueva, pero el que viene atrás me va a pagar a mí parte de lo que yo pagué porque también lo va a usar. Claro. ¿Cómo? Y también eso, no se puede agarrar una zapatilla, tirar un cable por la ventana hasta el auto para cargarlo como se hacía antes, Yo ¿no? he visto mucha gente hacerlo en muchos lugares, tirar la zapatilla, enchufar el auto y dale que va. Claro. Bueno, de hecho, UTE tiene un reglamento de baja tensión para la carga de vehículos eléctricos que diferencia entre nuevos y existentes y deja en claro que las nuevas deben gestionar una solicitud de suministro, estoy leyendo textual, ¿no? Sí. De suministro ante una oficina comercial de UTE con el respaldo de una firma instaladora y un técnico instalador de la categoría que corresponda, lo que decíamos, ambos registrados y habilitados ante UTE según lo establecido en el capítulo 24. Firmas instaladoras autorizadas, eso está en el reglamento de baja Y tensión. ahí arranca el choclo. Porque después de presentar la solicitud de suministro, el cliente conjuntamente con la firma instaladora y el técnico instalador, según corresponda al caso, deberán cumplir con cada una de las condiciones siguientes. 2 puntos. Presentar el documento de asunción de responsabilidad, firma de contrato de suministro de energía eléctrica. En caso que corresponda, pago de tasa de conexión. En caso que corresponda, una vez finalizadas las obras de modificación de la red de UTE, en caso que requieran dichas obras y cumplido lo antes mencionado, se procederá a la conexión. O sea que lo mejor es ir y consultar en UTE de una. De una.
Sí, de hecho, UTE ya lo dijiste que tiene un reglamento, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, luego de presentada la solicitud... No, Sí, de hecho hasta acá escuchamos hasta ahí lo algunas vimos, derivaciones, ¿no? claro, no, se me peló el cable. Tranquilo. Hasta acá escuchamos algunas derivaciones y pusimos en su sitio el marco legal. Pero falta una pata fundamental, que son las aseguradoras. Y ahí es un tema, porque el seguro del edificio cubre un siniestro si se demuestra que el incendio se originó en un cargador de auto eléctrico no homologado, por ejemplo, o instalado sin la firma técnica, que debe haber muchos hoy. Sí, claro. Es un temón eso. Claro. Y otra cosa es si varía la póliza del edificio en el caso de que la asamblea decida permitir que haya cargadores en el garage. Bueno, están exigiendo además las aseguradoras en Uruguay requisitos específicos como extintores especiales para litio para mantener la cobertura de los garages. Muchas preguntas para Gonzalo Portela, corredor de seguros. En este momento no existen coberturas especiales para los cargadores de autos eléctricos en los edificios. Tuvimos el otro día una charla que dio la gente de Audea con un ingeniero reconocido del rubro, donde se explicó los tipos de baterías, los tipos de cargas y los riesgos asociados a esto. Las compañías están estudiando en este momento qué es lo que van a hacer. No hay ningún cambio en cuanto a las condiciones de cobertura de los edificios. Simplemente va a haber una exigencia de aquí en más a aquellos edificios que coloquen cargadores de autos que los cargadores hayan sido colocados por técnicos habilitados por UTE, confirman UTE, que en definitiva van a ser los responsables directos de la instalación de ese cargador y que la conexión se haya hecho correctamente con las mediciones de potencias contratadas y demás. No queda ni una luz en el corredor. Bueno, dijo Portela, las aseguradoras estudian qué paso seguir a la hora de asegurar un edificio, pero sí decidieron exigir a los edificios que coloquen cargadores de autos que hayan sido colocados por técnicos habilitados por UTE. Ojo que acá hablamos del seguro entero del edificio. Claro. Sí. Sobre todo para los que estén irregular o que hayan hecho ahí una tramoya para poder cargar el auto, pues es un problema mucho más grande. Darito, ayer nos llegaba un mensaje, Sí. porque venimos anticipando que vamos Hace a hacer varios días venimos hablando del tema, sí. informe. Entonces alguien que ponía, escuché las cosas en su sitio que van a hacer un informe sobre los cargadores para autos eléctricos en edificios. Les agradecería si pudieran agregar algo sobre qué pasa con el seguro. No del vehículo incendiado, sino qué tipo de cobertura tienen los demás usuarios del garage y propietarios de los apartamentos del edificio. Tiene implicancias legales muy serias, lo puso con mayúscula, y más si el que provoca esto es un inquilino. La garantía del alquiler, ¿cubre estos daños? Ese era el mensaje con la duda concreta. Bueno, una buena pregunta, ¿no? Si el cargador de un vecino daña el auto a combustión de al lado por un problema eléctrico, ¿quién responde? Claro. ¿El seguro del auto, el del edificio o el propietario del cargador a título personal? Toda tuya, corredor. Sé que algún oyente te hizo una consulta que sí se está evaluando el tema de la responsabilidad civil de los automóviles, dado que si el que origina el siniestro o el que origina el incendio es un vehículo de un inquilino, ahí recaería el reclamo sobre la responsabilidad civil de ese auto. Y la verdad que los valores que se están manejando hoy no serían suficientes para cubrir ningún daño que se origine en un estacionamiento. Te pongo un ejemplo más sencillo. Vos vas a un shopping, entonces pones a cargar el auto en un shopping o vas a una sociedad médica, en Sumum, por ejemplo. Sumum en el subsuelo tiene cargadores. Entonces, si mañana hay un incendio, ¿de dónde es la responsabilidad? ¿Fue el que instaló el cargador que falló, o mi auto que fue donde se originó el incendio? Por eso te digo, no es un tema que está complicado de resolver, porque los límites acá de responsabilidad civil, por ejemplo, que tienen los autos, si bien son en casi todas las compañías de $1 millón, $1 millón por un siniestro en la calle, o donde hay lesionados o muertos, es una cifra significativa. Ahora, imagínate un daño adentro de un estacionamiento, de un shopping. Se está midiendo el riesgo que se midió es un riesgo bajo, a pesar de que en determinado momento con 2 vehículos que se prendieron fuego en la calle, pero por causas ajenas a los cargadores, tuvieron mucha trascendencia. Pero bueno, todo esto, ya te digo, está muy verde, se está evaluando y por ahora no hay
ninguna modificación. Hace muchos años en la calle 83, en un edificio construido con los pies, de buenos cimientos y una vista doble al mar, donde se sentía que algo extraño iba a pasar. Bueno, lo decíamos en el comienzo de este informe, ¿no? UTE abrió un llamado a particulares para instalación de cargadores en predios privados. El requisito es contar con estacionamientos disponibles para el acceso público de los vehículos en el lugar donde querés que lo pongan, y el cargador te lo instala UTE. Ayer, así lo explicaba ayer justamente el gerente del área comercial del ente estatal, Pablo Regina. Está haciendo un llamado a particulares para que puedan ceder espacios en sus estacionamientos para instalar cargadores en lo que le llamamos la red de carga pública. Este llamado va a estar abierto hasta el 31 de diciembre. Todos los particulares que quieran anotarse o que estén dispuestos a ceder esos espacios lo pueden hacer ingresando en la página web, donde hay un formulario donde ellos tienen que completar. A medida que se van ingresando a las distintas solicitudes, nuestros equipos técnicos lo evalúan. Lo que sí es importante también aclarar que es un llamado a nivel nacional, o sea que es cualquier lugar de cualquier particular a nivel de todo el país se puede anotar, y que la instalación del cargador va por cuenta de UTE, o sea, el particular no tiene que poner ninguna inversión para colocar el cargador, y el mantenimiento también va a cargo de UTE. Hoy no me llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó. 11 de la mañana, 31, una lágrima en el teléfono, qué grande, ¿no? 11 de la mañana, 38 minutos, hay muchos mensajes al 6900 también por WhatsApp. Buen día, el siniestro se va a iniciar en el auto independientemente del cargador eléctrico. Por la virulencia del tipo de incendio, la estructura del edificio corre riesgo de afectación por la elevada temperatura y la imposibilidad de extinguirlo hasta tanto no se haya quemado totalmente. ¿Se acuerdan? Es verdad que no recuerdo cuál de los coches que se había incendiado decían, vos, no puedo pagar. Sí, Fede había hecho un informe sobre eso hablando con bomberos. Claro, porque tenía que sumergirlo adentro de una suerte de piscina. Sí, así se apagan. Si todos esos problemas existen en la propiedad horizontal, en la vertical, olvídate. Antes de un auto eléctrico comprate una casa, dice alguien. Gente, ¿qué pasa en los edificios con garage respecto al seguro del edificio? Es complejo y nadie está preparado. Es muy complejo y realmente los seguros, lo decía el corredor, se están empezando a reunir, lo están empezando a hablar también con ingenieros, con gente que sabe, porque no tienen muy claro tampoco. No, claramente es un tema nuevo al que se está reaccionando, ¿no? Hoy lo único que tienen es que haya una persona que ponga la firma para hacerse cargo. Totalmente. Esto de los estacionamientos en lugares privados está bueno, ¿no? Porque de alguna manera se solucionan las dos carencias. Claro. El cargar en tu propio edificio y también que haya más lugares para cargar, digamos, que sea público, ¿no? Que pueda ir cualquiera. Es un llamado, no lo llegamos a decir, Darito, que tiene hasta el 31 de diciembre, que está abierto como para lo que los interesados se presenten. Deben inscribirse en la web de UTE. Para aquellos que tengan interés en generar esto. 11 y 39 minutos, tanda y seguimos, dale. Escuchá las cosas. 690 y 102.9 FM. Sarandí 690.